Muy buenas noches, damos gracias a Dios por este tiempo que podemos nuevamente volver a orar, a compartir la palabra de Dios y también poder aprender más de su palabra, compartir con todos aquellos que están con, continuando el estudio del libro de Efesios. Pues en estas noches estamos viendo todo lo que es el asunto del matrimonio y de la familia según Efesios, y creo que pues es de suma importancia que como hijos de Dios, como cristianos, podamos entender cómo es que Jesucristo vino para bendecir a todas las familias de la tierra. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros como individuos y como familias es que podamos conocer a Jesús y que Él viva en nosotros y more en nuestros corazones. Y queremos orar en esta noche. El día de mañana, aquí en Ecuador, la gente saldrá, por lo menos dicen que un 30% de los buses estarán trabajando, también un 30% de la gente que está empleada estará trabajando, siguiendo todo lo que se pide para bioseguridad. Y vamos a orar para que Dios tenga misericordia por este país y que pues que Dios les dé sabiduría a las personas que saldrán el día de mañana. Y pues sabemos de los riesgos que se corren, pero también sabemos que el Señor estará con nosotros. Así que oremos, mis hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche porque tú, Señor, eres el que nos diriges, nos guías. Señor, te pedimos que tú mismo sigas obrando en cada uno de nosotros para que podamos, Señor, tener la sabiduría, Señor, el día de mañana. Que tú nos des, Señor, el entendimiento de cómo debemos conducirnos. Señor, oramos también por las autoridades que están detrás de todo esto, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en sus vidas. Oramos para que, Señor, ponga sabidurías en los gobernantes, en aquellos que están tomando decisiones, Señor, para conducir a esta nación. Señor, y oramos para que tú nos permitas a tus hijos ser luz y sal aquí en la tierra. Señor, y ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, o como dice tu palabra, tiempos peligrosos, Señor, que tú seas usándonos, Señor, a cada uno de nosotros para compartir, Señor, el evangelio de la salvación. Para que Cristo, Señor, sea anunciado, Señor, en nuestro país, en esta ciudad de Quito, Señor, y en los diferentes lugares donde tú nos permites llegar a través de este medio. Señor, gracias te damos en esta noche. Señor, te pido tu guía, la guía de tu Espíritu Santo en el estudio de esta noche. Señor, y oro para que matrimonios, familias puedan ser bendecidas, Señor, por tu palabra. Que puedan ser encaminadas y consoladas, Señor, por tu mano poderosa. Obra con tu Espíritu en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno, mis hermanos, qué gusto poder en esta noche tener un nuevo estudio. Y pues vamos a cantar al Señor, ya que Él es nuestro pastor, Él es el que nos guía. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Damos gracias a Dios que Él es nuestro pastor, que Él está controlando toda nuestra vida. Él está en control de todas nuestras necesidades, tanto físicas, emocionales, psicológicas y espirituales. Cuando el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, se conecta con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Y de ahí la importancia que la Biblia nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu, entonces se conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones se conectan con el Espíritu de Dios. Y qué hermoso es poder caminar, pensar, tomar decisiones guiados por el Espíritu de Dios, mirando no las cosas temporales, sino las cosas eternas. Como dice la Biblia, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Que el Señor nos haga entender y abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos mirar aquellas cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Damos gracias a Dios que podemos ser utilizados porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia somos sus pies, sus manos, su boca, sus oídos, sus manos. Y podemos servir para que otros también conozcan a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos ser instrumentos de Él. Recuerdo una de las canciones cuando yo consagré mi vida al Señor, que decía:
Sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas, pues moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas, pues moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. El libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El apóstol Pablo nos dice en ese versículo que si nosotros pensamos racionalmente, los hijos de Dios, los que hemos recibido el Evangelio, los que hemos comprendido el Evangelio, vamos a llegar a la conclusión que lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, con nuestro cuerpo, es servirle a Él. Mis hermanos, espero que a través de estos estudios de la palabra, ustedes puedan también llegar a esas conclusiones de que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida, si pensamos un poquito, después de haber recibido el Evangelio, después de haber entendido que yo estoy crucificado con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo mejor que podemos hacer es rendirnos a los pies del Señor Jesús y servirle a Él, que Él pueda utilizar nuestro cuerpo como un instrumento. Yo pongo siempre el ejemplo del guante, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos un guante y agarramos alguna cosa, el que sostiene esa cosa es la mano y no el guante. En este caso, la mano es el Señor Jesús y el guante somos nosotros. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros como guantes. El problema con muchos es que quieren ser la mano, quieren tomar la dirección de sus vidas y empiezan a planificar y a pensar en base a lo que ellos quieren hacer, desconociendo en realidad lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y no hay mejor cosa que experimentar ser instrumentos en las manos del Señor, porque de esa manera el Señor nos va a llevar a alcanzar las cosas que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y como dice el apóstol Pablo, para ver si logro alcanzar aquellas cosas para las cuales yo fui alcanzado por Cristo. Y por eso me olvido todas las cosas que quedan atrás y prosigo a la meta que está delante, al premio del supremo llamamiento de nuestro Dios. Y que ese sea nuestro sentir. Bien, vamos a continuar el estudio del libro de Efesios. Han sido noches en realidad de mucha bendición. Espero que estos videos puedan compartirlos con muchas familias, con muchas personas que están atravesando problemas en su familia,
Y pues siempre las relaciones matrimoniales en realidad no son fáciles cuando no entendemos de que es Cristo el que tiene que tomar el control de nuestra vida. Y cuando Cristo es la cabeza del hogar, cuando Cristo es el que toma el control, ¿verdad?, de nuestra familia, y en este caso a través del esposo, Cristo obra para que el esposo tome la responsabilidad como cabeza del hogar, como sacerdote delante de Dios, para guiar a su familia, para protegerla, para compartir la palabra. Y ya vamos a mirar algunas de las cosas que nosotros como esposos tenemos que hacer en este capítulo de Efesios. Pero hemos estado estudiando este tema de la sujeción y de la cabeza, ya que hay muchas malas interpretaciones o malos entendidos, o simplemente nos dejamos llevar por nuestra cultura o por la tradición o por lo que vemos en otros hogares y no de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Entonces, creo que es importante que vayamos entendiendo cómo Dios ha diseñado la familia. Hemos visto ya que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y luego los hijos. Y decíamos de que este orden, este diseño, no es un diseño jerárquico, es un diseño para cumplir ciertas funciones dentro de la familia. Entonces, la cobertura espiritual que tiene el varón viene directamente de Cristo. Y ahí vemos la importancia que cada varón tiene que estar conectado a Cristo, tiene que desarrollar su relación con Cristo, tiene que estudiar la palabra, ser sensible a la guía del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea obrando en su vida, enseñándole, dirigiéndole, dándole a entender la Biblia, para que él pueda compartir con su familia. En realidad, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que los varones podamos tomar esa responsabilidad de acercarnos más al Señor, de conectarnos con Él y aprender de Él para poder compartir con nuestras esposas en primer lugar y luego con la familia. Como digo, vamos a estudiar más eso. Pero entendiendo este orden, me gustaría que vayamos. Recuerden que estamos estudiando Efesios capítulo 5, 22 y al 24. Voy a leer nuevamente. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y yo les voy a pedir, si ustedes no escucharon el video de ayer, yo les sugiero que vuelvan a escuchar, no solo el de ayer, sino el de antes de ayer, también, porque estamos siguiendo la secuencia para explicar esto de qué es la sujeción y qué es ser cabeza. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 11, donde aún se nos explica un poco más, con más detalle, en cuanto a las funciones que nosotros tenemos en la familia. Dice Primera de Corintios 11, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a ir desarrollando este pasaje. Dice versículo 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y este es un mandato, tanto para los hombres como para las mujeres.
nosotros tenemos que tener como meta a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? Mirar a Cristo. Muchas veces es fácil compararnos con otras personas, pero el Señor no quiere que yo me compare con otras personas. Él quiere que yo me compare con Cristo, de cómo yo estoy siguiendo a Cristo, de cómo yo estoy obedeciendo a Cristo, de cómo yo estoy imitando a Cristo. Muchas veces caemos en la trampa de juzgar o criticar o hasta rebelarnos, ¿no es verdad? A nuestro cónyuge. Las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres. Y empiezan los problemas allí, porque empezamos a comparar lo que nosotros hacemos con lo que nuestro cónyuge hace, ¿verdad? Y ese tipo de comparaciones nos llevan a nosotros a manifestar nuestros sentimientos, nuestros deseos, pero con un estándar equivocado. Nuestro estándar debe ser Cristo. Entonces, yo tengo que hacer las cosas como esposo, independientemente de lo que mi esposa haga. Yo tengo que hacer las cosas porque sé que esas son las cosas correctas, porque esas son las cosas que el Señor me está pidiendo a mí que yo lo haga. Yo tengo que hacer lo correcto, aunque la otra persona no lo haga. Pero muchas veces nosotros caemos en la trampa de que como la otra persona no está haciendo lo que es correcto, yo tampoco, ¿verdad? Entonces, debemos imitar a Cristo, no devolver mal por mal, sino que nosotros tenemos que vencer el mal con el bien, nos dice la Biblia. No hay otra manera de hacerlo. Permítanme ir un momentito a Primera de Pedro. Justamente antes del capítulo 3, que ya estudiamos, y como estamos hablando de esto, de que nosotros tenemos que hacer lo correcto, aunque los otros hagan lo incorrecto. El Señor Jesucristo fue ejemplo de eso. Y vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 17. Dice, honrar a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, eso también vamos a estudiar después. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor Jesús está pastoreando nuestra alma. Pero aquí nos enseña este pasaje que acabamos de leer, de que nosotros no tenemos que responder mal con mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según este pasaje? Que cuando me tratan mal a mí, yo tengo que encomendar esa causa al que juzga justamente. Entonces, si alguien está haciendo un mal contra mí, yo voy a decirle, Señor, yo pongo en tus manos esto. Y claro que yo voy, como hablamos el día de ayer, poner límites, ¿no es cierto? Yo no voy a permitir que me traten mal simplemente porque me quieren tratar mal. Decirle a la persona, permíteme, pero creo que lo que tú estás haciendo, eso no está bien y no es lo correcto. No está bien y no es lo correcto. Pero yo voy a dejar en manos de Dios para que Él sea el que decida qué es lo que Él tiene que hacer. En todo caso, yo simplemente digo que yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Eso no me parece bien. Y de hecho, pues nosotros no tenemos que juzgar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos enojamos, gritamos, pataleamos, ¿verdad? Y hacemos la cosa todavía más grande de lo que es. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Dice que yo tengo que hacer el bien. ¿Cómo yo puedo hacer el bien a aquel que me hace mal? Es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo hacer el bien a alguien que me hace mal? Poniéndole en las manos de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando hacemos eso, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a avergonzar. Le vamos a hacer sentir vergüenza. Cuando nosotros respondemos con el bien. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien es ayudarle a la persona para que esta persona sea como Cristo es. Si esa persona está haciendo mal o está haciendo cosas que me van a afectar a mi vida, entonces yo, como hablábamos ayer, tengo que poner límites. Como decíamos, no, nosotros no tenemos que ser mensos, mansos pero no mensos. Entonces, tengo que encomendar la causa al que juzga justamente. Y poner límites. Poner los límites. Continuemos leyendo 1 Corintios 11, versículo 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí vemos todavía una cobertura más que lo que vimos ayer. Ayer dijimos está Cristo, luego debajo de él está el hombre, debajo del hombre está la mujer y los hijos debajo de la mujer. Pero aquí se nos añade un elemento más.
Y es Dios, el Padre, está sobre Cristo. Dios el Padre está sobre Cristo. Entonces está Dios el Padre, Cristo, el hombre, la mujer, los niños. ¿Por qué es importante entender de que Dios es la cabeza de todo? Y eso es maravilloso, mis hermanos. Dios es soberano. Él conoce y sabe todas las cosas. Él planificó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Y planificó las obras, según Efesios 2:10, para que yo pueda caminar en ellas. Y debemos entender de que Dios está manejando, como ya vimos esto el otro día, manejando y proveyendo las circunstancias para llevar a un fin a este mundo, para que se cumplan sus propósitos. Dentro de la soberanía de Dios, el Padre, decimos nosotros, como dice el Chavo del Ocho, está todo fríamente calculado, decimos, ¿no? Es decir, que a Dios no se le escapa ningún detalle. Ningún detalle. Dios conoce a los malos. Dios conoce a los que están en tinieblas. Dios conoce la maldad. Él sabe todas esas cosas. No es que Dios está ajeno a todas las cosas malas. De hecho, muchas de las cosas que sufrimos en este mundo es por las cosas malas, por la injusticia, por la corrupción, por el pecado, por la maldad. Pero eso no quiere decir que Dios no sepa todo esto que está sucediendo. Es más, cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 dice que todas las obras que la gente hace están escritas en los libros y de acuerdo a estas obras, la gente va a ser juzgada por eso. Fíjese lo que dice aquí en Apocalipsis 20. Versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es increíble de que todo lo que la gente ha hecho, toda la maldad que ha hecho la gente, está registrada en esos libros. Es más, la Biblia dice de que Dios tomará cuenta de toda palabra mala que salga de nuestra boca. Cada palabra que nosotros decimos, Dios la conoce y Dios la sabe. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo, mis hermanos, no es sino otra cosa, el instrumento para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que ha hecho Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario, en su resurrección, y todo lo que Él está haciendo ahora en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, todo eso está planificado por el Padre Celestial. Todo. Eso incluye entonces el matrimonio, la familia. Dios el Padre está consciente y está involucrado en la familia.
Vamos a leer Mateo capítulo 6 para que veamos cómo el Padre está involucrado en todas estas cosas. Es importante que entendamos que Dios el Padre está involucrado en todo. Él es la cabeza de Cristo. Y veamos aquí en Mateo capítulo 6 un pasaje bien conocido. Desde el versículo 25 dice, Mateo 6:25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, es decir, aumentar años de vida? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, si el Padre Celestial está preocupado por darle de comer a los pajaritos y de vestir a las flores, ¿no Él estará más preocupado por mi matrimonio? ¿No será que Él va a estar más preocupado por mi familia? ¿No será que Él va a estar pendiente de mi familia? Los problemas que nosotros tenemos es cuando no nos conectamos con el Padre Celestial por medio de Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos que desarrollar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando Dios está en nuestra familia, por medio de Cristo, entonces vamos a experimentar su compañía, vamos a experimentar su guía, su presencia, su poder, su autoridad. Y todas las demás cosas, como dice aquí, van a ser añadidas. Aunque en este contexto nos está hablando de la comida, del vestido, Dios está preocupado también por nuestra familia. Él es la cabeza de todo. Él es la cabeza de todo. Y bueno, después de Dios el Padre está Cristo. Y ya hablamos de eso, cómo es que Jesucristo llegó a ser la cabeza de la iglesia. Nos dio un ejemplo de humillación y de servicio, de entrega hasta la muerte, para ser levantado a la diestra de Dios Padre
y ahora estar intercediendo por nosotros. Hablamos también ya de la cabeza del varón, como dice aquí. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón. Estamos leyendo 1 Corintios 11, versículo 3. El varón es la cabeza de la mujer. También ya hablamos de eso. Y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Por lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, aquí dice que el hombre debe reconocer que tiene autoridad sobre su cabeza. Y la mujer debe reconocer que tiene autoridad sobre su cabeza. Dios ha diseñado así las cosas. Tanto el hombre como la mujer deben estar sometidos a autoridad. Y nuestra autoridad es Cristo. ¿Verdad? Y aún en nuestros trabajos tenemos autoridades. En el gobierno tenemos autoridades. Y nosotros los cristianos tenemos que someternos a las autoridades, porque a través de las autoridades Dios también manifiesta su voluntad para con nosotros. Entonces, solamente que las autoridades gubernamentales nos manden a hacer cosas que van en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra del Evangelio, la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a Dios antes que a los hombres. Pero mientras ellos no nos ordenen a nosotros irnos en contra de Dios y en contra de Cristo, y no irnos en contra de lo que Él nos enseña en su palabra, entonces tenemos que someternos a las autoridades. Porque a través de ellos, pues Dios manifiesta su soberanía. Recuerden lo que yo les dije, Dios está en la cabeza sobre todo, sobre Cristo, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre los hijos. Dios. Es interesante entender ese orden. Y debemos someternos a las autoridades. Todas estas noches hemos estado orando por las autoridades. Y debemos nosotros seguir el orden de las autoridades. Es como también el semáforo en rojo o el semáforo verde. Yo tengo que obedecer y cumplir las reglas y las leyes de tránsito. ¿Qué pasa si me cruzo en un semáforo en rojo, yo manejando? Corro un peligro. Si yo me cruzo un semáforo rojo, lo más probablemente es que yo me voy a chocar y me voy a hacer daño. Lo mismo es cuando yo no me someto a una autoridad, yo mismo me estoy perjudicando. Y aunque muchas veces nos parece ridículo algunas de las cosas, como les dije, mientras no ofenda a Dios y no me vaya en contra de la palabra de Dios y no vaya en contra de lo que la Biblia me enseña, ¿no es cierto? Yo tengo que obedecer a las autoridades. Y claro, en esta pandemia nosotros hemos visto tremendas cosas, ¿no? Y a veces cosas ridículas también que las autoridades están demandando. Pero tenemos que someternos y cumplir.
se nos hace difícil pensar cómo vivirían los cristianos bajo Nerón, cómo vivieron los cristianos bajo el Imperio Romano, cómo murieron los cristianos por no querer adorar al César, cómo murieron los cristianos en el circo romano por no renunciar a Cristo. Ellos fueron quemados, crucificados, cortados, comidos por leones, porque prefirieron seguir a Cristo a someterse y hacer cosas y negar a Cristo. Y yo me pregunto, ¿no?, si en el día de hoy los cristianos daríamos la vida por Cristo. Daríamos la vida por no irnos en contra de lo que Cristo nos ordena, de lo que Cristo nos manda. Y eso es lo que Dios está buscando hacer en cada una de nuestras vidas. Él quiere que nosotros reconozcamos la supremacía de Cristo y reconocer que Él tiene el control en nuestra familia. Dice versículo 6 de 1 de Corintios 11. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen de gloria y de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y otra vez, aquí vemos de que todo este asunto de cubrirse la cabeza, ¿verdad?, tiene que ver con someterse a la autoridad. Someterse a la autoridad. Nosotros, los varones, tenemos que someternos a la cabeza que es Cristo. La mujer se va a someter a la cabeza que es el varón. Pero recuerde de que todo esto está controlado por el Dios el Padre. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, ni de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 8. Aquí Pablo nos va a dar la razón por qué la mujer tiene que someterse al varón. Y dice, porque el varón fue creado primero. Debemos reconocer, mis hermanos, de que Dios tuvo un orden, un diseño. Y ese fue el diseño de Dios. O sea, Dios es sabio. Él supo cómo diseñar a la familia. No es, ¿verdad?, la mentalidad que hay ahora del feminismo y del machismo y todas esas cosas. Eso no existió antes del pecado, ¿verdad? El machismo y el feminismo empezó con el pecado de Adán y Eva. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con diferentes funciones. Y para eso Dios tuvo un orden. Dios creó primero al varón. Y esa es la razón por la que Pablo nos está diciendo aquí, por la cual Dios puso como cabeza de la familia al hombre, porque él fue creado primero. Y dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y aquí vemos en el versículo 9 de que Dios mismo le dio, dice, la capacidad procreativa de la mujer. Une fuertemente al varón con la mujer y el orden creativo de Dios. Entonces,
Versículo 9 estamos mirando ahorita de Primera de Corintios 11. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, la mujer vino a ser la ayuda idónea. Vino a ser el complemento, ¿verdad? Para formar una familia. Si la familia fue conformada por un hombre y por una mujer. Versículo 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dios los ve como uno, una unidad familiar. En el Señor dice, el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. No existieran varones si no existieran mujeres, porque Dios le dio esa capacidad procreativa a la mujer. Y aunque el hombre fue creado primero, la mujer es la que da luz al varón. Es interesante. Pero el varón es el que pone la simiente para decidir si es que el niño que van a nacer va a ser niño o niña. Y eso es lo que nosotros debemos entender, ¿no? De cómo Dios establece este orden. Y Dios aquí nos está dando las razones por la cual Dios ha diseñado así. Y nosotros debemos aceptar el diseño de Dios. Yo veo que muchos se quieren rebelar contra este diseño. Y mientras más nosotros vamos comprendiendo y aceptamos este diseño de Dios, las cosas van a funcionar de una mejor manera. Versículo 12 dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esta última frasecita. Tanto el hombre y la mujer fueron creados por Dios. Así que nosotros tenemos que darle gracias a Dios, tanto hombres como mujeres, por habernos creado. Versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Qué quiere decir eso? Sin que ella reconozca la autoridad de su esposo. Como yo les dije, ¿no? Está Dios, Cristo, el hombre, la mujer. La mujer no puede esquivarle al esposo para ir a Dios. En el sentido de que la mujer, cuando va a orar, como ya estudiamos ayer, si es que el hombre o la mujer no están relacionándose de la manera correcta, dice que nuestras oraciones sufren estorbo. Eso está en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Cuando no hay una buena relación de la esposa con el esposo o del esposo con la esposa, lo que sucede es que las oraciones solamente se quedan en el techo. Si queremos nosotros ver la mano de Dios en nuestra familia, tenemos que funcionar de acuerdo al orden que Dios nos ha creado. Versículo 14. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello.
le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Otra vez, esto del cabello, de cortarse el cabello y dejarse crecer el cabello, tiene que ver con el asunto de la autoridad. La autoridad del hombre va a ser Jesucristo mismo. Dice versículo 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El que quiere pelear y ser contencioso, que sea. Pero nosotros, los creyentes, no vamos a caer en eso. El que quiere rebelarse contra este orden establecido por Dios, rebélese. Pero eso va a ser un problema entre el que se rebela y Dios. Dios ha establecido un orden, un diseño. Irnos en contra del diseño de Dios va a traer consecuencias. Bueno, nosotros vivimos en una época donde hay la rebeldía de los hijos a los padres, donde en los matrimonios no hay respeto, no hay un reconocimiento de autoridad. Piensan que el hombre y la mujer deben funcionar de la misma manera en lugar de seguir el diseño de Dios. Los hombres ignoran totalmente a Cristo, no se sujetan a Cristo. Peor, no entienden el plan de Dios y la soberanía de Dios. Y por eso vivimos en el mundo como vivimos. Sigamos el diseño de Dios para la familia. Y Dios va a bendecir. Dios nos va a mostrar el camino. Vamos a ver los resultados. Mientras más nos opongamos a eso, vamos a sufrir las consecuencias. Tengamos una palabra de oración. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche. Señor, por este hermoso diseño. Señor, ayúdanos a comprender que nos conviene a nosotros conocer la voluntad de Dios, conocer los propósitos de Dios, el diseño de Dios, la voluntad de Dios y lo que Él hizo a través de Jesucristo para que nosotros, las familias, podamos funcionar. Señor, que Cristo sea la cabeza de nuestras familias, que podamos reconocer la supremacía de Cristo, la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario y en la resurrección, y de que Él ha enviado su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esta relación con Cristo y con Dios el Padre. Señor, que nuestros matrimonios se rindan a Dios, se rindan y se sometan a este diseño que tú has hecho para la familia. Señor, ayúdanos a entender, a aceptar, Señor, y a vivir conforme a lo que tú nos muestras en tu palabra. Señor, oramos por las familias que te conocen a ti. Señor, que estas familias puedan, Señor, entender tu palabra y seguir esto que nosotros hemos compartido en esta noche, el diseño de Dios para la familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición en esta noche y continuaremos en nuestra próxima lección. Estaremos mirando cómo es que los maridos deben amar a las mujeres. Hasta mañana a las 9 de la noche. Que Dios continúe bendiciéndoles.